Bienvenido, querido hermano, que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Agradecemos a Dios nuevamente por sus misericordias, por permitirnos grabar un programa más. Seguimos con la segunda parte de esta serie de Mateo 24, del Mateo capítulo 24, y comenzamos con el segundo programa en la que vamos a tratar únicamente el versículo 14. Entonces vamos a ir a las Escrituras en la versión de Reina Valera 1960. Nos vamos a situar en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y el versículo 14 dice lo siguiente: y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A modo de interrogante, con signos de pregunta. ¿Será el Evangelio o sería este Evangelio predicado a todo el mundo entero, como dice el mismo texto? ¿Se refiere este texto a que va a ser predicado a todo el planeta Tierra globalmente como hoy lo conocemos? Entonces empecemos a trabajar a partir de esto. Y comenzamos yendo al original, porque esta palabra, esta frase, mundo entero o a todo el mundo, es una traducción del término oikoumene, que generalmente significa un área habitada. Un término muy usado en el tiempo o en el mundo helénico, en el mundo griego. Luego, cuando el Imperio Romano conquista Grecia, acuñó este término y posteriormente fue esparcido por todo el imperio. Y fue una palabra muy utilizada. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el primer siglo, esta palabra significaba principalmente un área que rodeaba el mar Mediterráneo y incluyendo esas áreas menos conocidas. Entonces, una de las fuentes en donde yo saco esta información es de este teólogo Arthur Robinson en su libro Comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Él dice lo siguiente: proclamado en todo el mundo habitado, en Holei Tei Eikomenei. No se dice aquí que todos se salvarán, ni se debe dar a este lenguaje una aplicación excesivamente literal y detallada a cada individuo. Eso es lo que dice Arthur Robinson. Me fui a la página de Logos, encontré el texto griego en el original y dice lo que el mismo Arthur Robinson está mencionando aquí. Y la frase es en Holei Te Eikomenei. Entonces, aquí la traducción literalmente dice en, que significa en, Holei, entera o entero, te, que significa la, y Oikoumene dice habitada y entre paréntesis tierra. Entonces, este texto, desde entrada, desde su original griego, no nos está diciendo o no nos menciona el texto que se está refiriendo a un mundo globalizado. No se está refiriendo al mundo entero como hoy nosotros lo conocemos, sino se está refiriendo a un mundo que ellos conocían en ese momento, a una tierra habitada. Vamos a proseguir. ¿Hay evidencia de esta palabra en el Nuevo Testamento? Bueno, la acabamos de leer en el versículo 14. La pregunta sería, ¿se puede usar esta palabra en otros pasajes paralelos en el Nuevo Testamento? Y sí, el apóstol Lucas en su evangelio utiliza esta palabra. Entonces vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Y dice: aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo, ahí está en el original la palabra oikoumene, sea empadronado.
Ahora, no solamente Lucas lo utiliza en su evangelio, sino que también en su libro histórico, Hechos de los Apóstoles, también la utiliza. Entonces, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y nos ubicamos en el capítulo 11, versículo 28. Y dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Ahí está la misma palabra eucómene, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Vamos a citar otro texto, vamos al capítulo 24 del libro de los Hechos, en el versículo 5, y dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y esta es la misma palabra eucómene, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces ya empezamos a notar que el Nuevo Testamento utiliza esta palabra para referirse al mismo contexto del versículo 14. Porque esta palabra lo que quiere decir y quiere denotar es que es una porción de tierra que está habitada. Es una parte del globo, una parte de la tierra. Vamos a pasar a otro segmento, a otra parte, porque ahora nos toca contestar una pregunta muy importante. Y a través de la respuesta que nosotros obtengamos, que ofrece la Escritura, porque la respuesta ¿de dónde la vamos a sacar? De las Escrituras, interpretando las Escrituras con las Escrituras. Entonces las mismas Escrituras van a evidenciar el versículo 14, o sea, lo que dice el versículo 14 ya se cumplió. ¿Qué cosa se cumplió? Empecemos a hacer la pregunta. Ahora, la pregunta sería, ¿el Evangelio fue predicado en toda la tierra habitada? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que contestar, porque el texto dice, y será predicado el Evangelio a todo el mundo. La frase todo el mundo ya sabemos qué significa. Ahora tenemos que evidenciar con las Escrituras que ese Evangelio, que lo que dijo el mismo Señor Jesucristo, sí se cumplió. Entonces vamos a situarnos en el libro de los Hechos. Creo que ya estamos situados en el libro de los Hechos. Vamos a retroceder del versículo 24 que estábamos, vamos a ir al capítulo 2. Vamos a situarnos en el libro de los Hechos capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 2 al 5. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces este versículo ya nos está diciendo que había en el mensaje de Pedro muchísimas personas de muchos lugares. Vamos al capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 22. Y dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre esos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces ya estamos viendo en un contexto geográfico la ciudad de Antioquía, que estaban por ir allí, ¿a qué cosa? A predicar el Evangelio. Vamos a ir al capítulo 15, versículo 36. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Vamos al capítulo 17, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Acá a dónde? A las ciudades. O sea, estamos entendiendo de que los hermanos cristianos estaban anunciando este evangelio por las ciudades y que algunas de esas ciudades no querían que este evangelio se propague. Y como siempre, el enemigo está poniendo trabas para que este evangelio no se disperse. Pero bueno, ya sabemos que Satanás fue atado y que no va a poder impedir el progreso del evangelio.
Sigamos avanzando, capítulo 19, versículo 26. Pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que lo hacen, lo que se hacen con las manos. Estaba predicando el apóstol Pablo en toda Asia. Sigamos avanzando en las escrituras. Dice Hechos capítulo 24, verso 5. Pablo es acusado ante el gobernador Félix de ser una plaga, un promotor de sediciones en todo el mundo conocido, y de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, entre otros. Entonces, la misma palabra sigue evidenciando que este evangelio fue predicado por todo el mundo conocido. Un texto más. Vamos ahora al capítulo 26, versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, este es el mensaje que el apóstol Pablo diseminó por todos lados y que cumple lo que Jesús dijo proféticamente en el versículo 14, sí, del capítulo 24 de Mateo, que este evangelio, estas buenas nuevas, y en el versículo que acabamos de leer, el versículo 20 del capítulo 26, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, ¿ok? Él empezó a anunciar. ¿Qué cosa anunció? El evangelio. Acordémonos que Damasco era parte de una de las 18 ciudades de la Decápolis de aquel tiempo. Sabemos que la palabra Deca es 10 y polis es ciudades. Decápolis es 10 ciudades. Pero desde, si no mal recuerdo, llegó entre 14 y 18 ciudades a componer toda la región de Decápolis, según el historiador padre de la iglesia Plinio del siglo II. Entonces, cuando este evangelio llega a la Decápolis, se empieza a diseminar por todos lados. El evangelio, tal como lo predicó nuestro Señor Jesucristo y será predicado, fue predicado a toda el área conocido, a todo el mundo conocido de ese entonces del primer siglo. El versículo 14 tuvo su cumplimiento. Ahora, el versículo 14 termina diciendo, y entonces vendrá el fin. Esta palabra fin en el original griego es telos. Por eso es que a veces nosotros decimos en muchas ocasiones, tienes que ser cristocéntrico o cristotélico. ¿Qué significa ser cristotélico? Que Cristo es el fin, es el cumplimiento. Entonces, esta palabra fin, que significa también finalización, nos lleva a formularnos la pregunta de ¿el fin de qué? La finalización de la era judía. En ese evento, ese juicio marcaría la finalización de la era de la ley, de la era judía, y va a dar paso a la era de la gracia. En el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto no puede finalizar sin un juicio. Juicio por haber invalidado el pacto que hizo Dios con su pueblo. Y lo mismo, hermano, lo mismo va a pasar con nosotros. Lo mismo va a pasar con nosotros, querido hermano, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, que eso es una escatología futura, todavía eso está por pasar. A veces cuando yo digo que esto es una escatología inaugurada, una escatología realizada, creen que soy preterista total. Esto significa que yo creo que ya está todo cumplido. No, soy preterista parcial. Creo que hay escatología inaugurada, algo que ya, profecías que ya se cumplieron, la mayoría en Cristo, creo que acá estamos de acuerdo la mayoría, y hay cosas que todavía tienen su cumplimiento en un futuro que nosotros no sabemos el día ni la hora. ¿De acuerdo? Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 10, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos daremos cuenta de nuestras acciones. El libro de Hebreos, en el capítulo 9
y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después, ¿qué cosa? Después el juicio. Nosotros vamos a dar cuenta de lo que vamos a hacer, hermano. Por eso es que esta era de gracia va a terminar con un juicio, lo mismo que terminó con un juicio esa era de la ley, esa era